Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente extasiada de tenerlos de vuelta hoy. La energía es palpable, lo siento en el aire, y es que vamos a adentrarnos en un tema que, lo sé, enciende pasiones, un tema que nos roba suspiros y nos mantiene pegados a la pantalla, y debo admitir, me incluye a mí. Hoy no nos limitaremos a raspar la superficie, nos zambulliremos de cabeza en el universo cautivador de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más fulgurantes, veneradas y absolutamente irresistibles del firmamento del entretenimiento turco. Hemos sido testigos de su talento desbordante, de ese carisma magnético que los envuelve, y por supuesto, de esa química incandescente que desprenden en cada escena, en cada mirada. Pero hoy, amigos míos, vamos a trascender la simple admiración. Hoy nos convertiremos en detectives emocionales, explorando en profundidad cómo Kerem Bürsin, con su personalidad arrolladora, su encanto innegable y esa sonrisa que derrite glaciares, tiene el poder de dejar sin aliento a la mismísima Hande Erçel, una mujer que irradia talento y belleza por cada poro. Y a su vez analizaremos cómo Hande, con su fuerza silenciosa, su elegancia innata y su dedicación implacable, se ha convertido en una fuente inagotable de inspiración para mí, y estoy segura, para una legión de seguidores que la admiran y la ven como un faro de esperanza y perseverancia. Prepárense para un viaje emocionante porque vamos a revivir algunos de sus momentos más icónicos, aquellos que se han grabado a fuego en nuestras memorias, tanto dentro como fuera de la pantalla. Analizaremos meticulosamente las interacciones que nos han hecho suspirar, desde las más sutiles hasta las más explosivas, y celebraremos los logros que nos han impulsado a perseguir nuestros propios sueños con renovado fervor. Desentrañaremos cada hilo de lo que hace que esta pareja, ya sea que se definan como amigos cercanos, colegas profesionales o algo que solo ellos conocen, sea tan excepcionalmente especial e increíblemente influyente. Pero antes de que nos perdamos en este laberinto de emociones y análisis, quiero recordarles, como siempre, la importancia de su apoyo. Si aún no lo han hecho, les pido con todo el cariño del mundo, que se suscriban a mi canal. Si vibran con este tipo de contenido, si disfrutan del jugoso pero siempre respetuoso chismecito sobre sus celebridades predilectas, si se deleitan con análisis profundos y perspicaces sobre el intrincado mundo del entretenimiento, entonces créanme, este es el lugar perfecto para ustedes. Así que sin más dilación, no lo piensen dos veces, hagan clic en ese botón mágico de suscripción y activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Se los agradecería infinitamente. Ahora sí, damas y caballeros, despojémonos de cualquier inhibición y comencemos este viaje fascinante juntos. Para establecer una base sólida para nuestra exploración, creo que es fundamental retroceder al punto de partida, al momento en que la chispa se encendió por primera vez en el imaginario colectivo. Me refiero, por supuesto, a la primera vez que muchos de nosotros fuimos testigos de la electrizante presencia de Kerem y Hande juntos, en la aclamada y exitosísima serie Sen Kalkam, que dependiendo de dónde se encuentren en el mundo, seguramente la conocerán como Love is in the Air. Desde el instante en que la cámara capturó sus rostros por primera vez, desde el primer episodio, la química entre Eda y Serkan, los personajes que encarnaban, era absolutamente palpable, innegablemente poderosa. Pero más allá de la trama intrincada, más allá de la historia de amor ficticia que nos mantuvo enganchados semana tras semana, lo que realmente capturó la atención y el cariño del público fue la innegable conexión genuina que existía entre los actores que les daban vida. Recuerdo vívidamente haber devorado entrevistas donde hablaban apasionadamente del intrincado proceso de creación de sus personajes, de cómo colaboraban estrechamente para dar forma y sustancia a la historia, de cómo se desafiaban mutuamente para alcanzar nuevas alturas actorales. Era absolutamente evidente que existía un profundo respeto y una admiración mutua que trascendían la mera profesionalidad. No se trataba simplemente de una relación laboral, de cumplir con un contrato. Había algo más, una energía indescriptible, una conexión que emanaba desde lo más profundo. Y esa algo más se tradujo en una magia en pantalla que, seamos honestos, pocos pueden lograr igualar. Era como si cada mirada, cada toque, cada palabra estuvieran imbuidas de una verdad emocional que resonaba en el corazón de los espectadores. Kerem, con su característico sentido del humor, esa chispa traviesa que siempre parece bailar en sus ojos, y esa energía contagiosa que irradia a su alrededor, tenía una forma única de interactuar con Hande que la hacía reír a carcajadas, que la hacía brillar con una luz propia. Era como si él poseyera la clave secreta, como si supiera exactamente cómo sacar lo mejor de ella, cómo desbloquear su potencial oculto. Y eso es algo que, como espectadora ávida y analista amateur de relaciones, siempre he admirado profundamente. Él no es simplemente un actor talentosísimo, sino que también es un compañero excepcional, alguien que sabe cómo crear un ambiente de trabajo positivo, colaborativo y estimulante. Él entendía que el éxito de la serie dependía de la armonía del equipo, y él se esforzaba por fomentar esa armonía en cada momento. Y es que Kerem posee una personalidad tan arrolladora que, seamos honestos por un momento, puede desarmar a cualquiera.
Tiene ese encanto natural, esa picardía en la mirada que sugiere un sinfín de historias por contar, que te hace sentir a la vez cómodo e intrigado, como si estuvieras al borde de descubrir un secreto fascinante. No me sorprende en lo más mínimo que Ande se sintiera, sin palabras, en muchas ocasiones en su presencia. De hecho, me atrevo a decir que todas nos sentiríamos así frente a alguien con tanta presencia escénica, tanto carisma magnético y tanta autenticidad desbordante. Es como si estuvieras frente a un torbellino de energía positiva que te arrastra y te deja sin aliento. Pero seamos justos, Ande no se queda atrás en absoluto. Ella es una actriz increíblemente talentosa, una fuerza de la naturaleza en el escenario, y una persona con una fuerza interior y una determinación inquebrantable que me inspiran profundamente, día tras día. La hemos visto crecer y evolucionar no solo en su carrera profesional, sino también en su vida personal, y siempre lo ha hecho con una gracia inigualable y un profesionalismo impecable. Ella ha demostrado que es capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente, que no se deja amedrentar por las críticas y que siempre se mantiene fiel a sus principios. Además de su innegable belleza, que es innegable, Ande tiene una capacidad asombrosa para transmitir emociones que es realmente conmovedora, que te llega al alma. Cuando la ves actuar, te crees cada palabra que pronuncia, cada gesto que hace, cada mirada que lanza. Ella tiene el don de hacerte sentir la alegría desbordante, la tristeza profunda, la vulnerabilidad palpable de sus personajes como si fueran tuyas propias. Te sumerge en su mundo y te hace vivir sus experiencias en carne propia. Y es precisamente esa autenticidad, esa honestidad brutal, lo que la convierte en una figura tan inspiradora para mí, y estoy segura, para millones de personas en todo el mundo. Ella no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus fortalezas innegables y sus debilidades humanas. Es una mujer real de carne y hueso con sueños ambiciosos, aspiraciones elevadas y desafíos constantes, al igual que todos nosotros. Ella no se esconde detrás de una máscara de perfección, sino que se muestra tal como es, con sus imperfecciones y sus virtudes. He seguido su carrera desde sus humildes inicios y he sido testigo de cómo ha superado obstáculos aparentemente insuperables, cómo ha perseverado ante la adversidad implacable y cómo ha logrado alcanzar sus metas más ambiciosas con una tenacidad admirable. Y eso es algo que me motiva profundamente a seguir adelante, a luchar por mis propios sueños con renovado vigor, a no rendirme nunca sin importar cuán difícil parezca el camino. Ella me recuerda que todo es posible si uno se lo propone y que la perseverancia es la clave del éxito. La relación entre Kerem y Ande, ya sea que se trate de una amistad profunda y significativa o de algo aún más romántico y apasionado, es un ejemplo palpable de cómo el apoyo mutuo incondicional, el respeto sincero y la admiración genuina pueden conducir a logros grandiosos y a una felicidad duradera. Han demostrado al mundo que trabajar juntos puede ser una experiencia enriquecedora y gratificante, y que el éxito se disfruta mucho más cuando se comparte con alguien a quien aprecias y valoras. Ellos han creado una sinergia única que les permite crecer juntos tanto a nivel profesional como personal. Ahora, volviendo al tema central de Kerem dejando sin palabras a Ande, podemos sumergirnos en el análisis de algunos momentos específicos que ilustran este fenómeno. Recuerdo vívidamente una entrevista en la que les preguntaron sobre su escena favorita de Senkal Kam. Ande eligió una escena particularmente emotiva, una en la que su personaje se enfrentaba a una situación desgarradora, y mientras explicaba con pasión por qué le gustaba